Bien, seguimos reflexionando acerca del tema de la oración intercesora, la oración. Y es mi súplica a Dios que si usted ya lo hace, si usted ya tiene un tiempo de oración cada día, que lo siga haciendo, y si no, que empiece decidido a hacerlo y nunca más dejarlo. Dice Lucas 18, versículos del 1 al 8, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muchos cristianos empiezan a orar, se deciden a orar y 2 semanas después lo dejan porque no recibieron respuesta en el tiempo que lo esperaban y lo dejan. Eso es típico, que alguien diga, está bien, voy a orar, y empieza a hacerlo. Como ejemplo puse 2 semanas, no recibieron lo que pedían y la solución es dejar porque la oración no funciona. La oración es real, la oración es eficaz, pero en esta enseñanza de Jesucristo, Él dijo que orar es una necesidad que se ora siempre y sin desmayar. O sea, no se deja de orar. No se deja de orar. Y pone el ejemplo, en esta parábola hay 3 personajes, un juez que la Biblia dice injusto, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, era malo, una viuda, era una mujer sola, indefensa, y el adversario, del cual no se menciona gran cosa, solo entendemos que molestaba a la viuda. Y las circunstancias eran que ella venía al juez persistentemente y le decía, hazme justicia de mi adversario. Esa parte la vuelvo a leer. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Arriba de sí, la cual venía a él diciendo, quiere decir que lo hacía frecuentemente. Y este señor, el punto es que el juez malo decidió hacerle justicia a la mujer, dice, porque le era molesta y para que no sea que viniendo de continuo agotara su paciencia. Si un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre hizo justicia a una petición de una viuda y lo hizo por motivos egoístas, solo para que ya no lo fastidiara, no lo hizo por misericordia, no lo hizo por amor, sino simplemente para que no agotara su paciencia, Jesús dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Jesús compara. Dice, este hombre malo, no teme a Dios, no respeta a hombre, y finalmente le hizo justicia a la mujer. Dice, si eso hizo este hombre, que es así como es, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. ¿Se tardará en responderles?
Eso es el punto. Dios sí responderá a sus amados que claman a Él día y noche, pidiendo su ayuda. El contraste entre el juez injusto y Dios es obvio. Si esos humanos mal dispuestos y pecadores honran la persistencia, finalmente fue su persistencia la que convenció al juez de ayudarle haciéndole lo que ella necesitaba. ¿Cuánto más nuestro santo y amoroso Padre Celestial nos bendecirá en nuestra oración? Si usted ha orado y la respuesta no llega con la prontitud que se esperaba, Jesús le está diciendo, sigue orando. Jesús le está diciendo, sigue orando. No te rindas. Estoy trabajando. Aunque no me veas, estoy ocupado en tu oración. Así que sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. ¿Qué se debe hacer cuando han pasado meses, tal vez años, y no hemos recibido la respuesta a nuestra oración? ¿Qué se debe hacer? Se sigue orando. Jesús dice, no te rindas, sigue orando. Eso es lo que Jesús enseña. Cuando pienso en un agricultor que hace los surcos en la tierra y siembra la semilla, ¿qué hace después? Independientemente de abono tal vez, ¿qué hace después? Espera pacientemente la llegada de la lluvia tardía y la lluvia temprana. Algo que ya no depende de él. Cuida su tierra, cuida su sembradío y está esperando pacientemente que llegue la lluvia para poder ver hecha realidad su deseo de que tenga una gran cosecha. ¿Qué debo hacer yo con respecto a la oración si no veo la respuesta llegar? Seguir orando pacientemente. ¿Me escuchó, hermano? Se sigue orando. Y yo sé que a veces es desesperante, pero se sigue orando y se seguirá orando. Eso es lo que tenemos que hacer. La oración fue escuchada y Dios está trabajando en esa oración. Jesús dijo, responderá pronto. Aclaro con respecto a eso que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Que el tiempo de la respuesta está en manos de Dios. Dios conoce todas las cosas, Dios conoce el futuro, Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe de manera perfecta cuál es el momento correcto para enviar la bendición. Aunque yo no entienda, aunque yo desespere, Dios tiene el tiempo correcto. He estado poniendo como ejemplo una experiencia mía. Yo conocí el Evangelio en 1983 y desde que conocí el Evangelio de Jesucristo, yo empecé a orar por mi familia. Y de entre todos en mi familia, gracias a Dios, mi hermana Mercedes vino a Cristo, mi hermano Rafael vino a Cristo, mi hermano Daniel vino a Cristo y mi mamá, quien era una señora de la tradición, fuerte, y que veía yo como algo muy difícil que finalmente ella se convirtiera, sucedió 16 años después. Yo empecé a orar en 1983 y mi mamá entró por esa puerta en 1999. ¿Me escuchó? No se deja de orar. Yo no dejé de orar. Y sucedió. Es un ejemplo de una experiencia personal. Sus tiempos
son perfectos. No un día antes ni un día después. Dije, aunque yo no entienda, aunque yo desespere, el tiempo de Dios es el correcto. Algo importante es eso también. La oración no debe depender de nuestro estado de ánimo. No debe depender de nuestro estado de ánimo. Si usted está triste, ore. Si está alegre, ore. Si está enojado, ore. Si está preocupado, ore. En cualquier circunstancia, sea cual sea mi estado de ánimo, su estado de ánimo, se debe orar. Hay muchos motivos para orar. Y se ora día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. En las minas, los mineros, para poder llegar al metal precioso que buscan, tienen que cavar, 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 cavar y cavar. Tiene que haber mucho trabajo para un día poder llegar al oro y a la plata. Se trabaja. La oración es trabajar. Hay muchos motivos para orar. La salud del amigo enfermo, el trabajo que necesita un familiar o un hermano en Cristo, la conversión de ese hijo querido por parte del padre, la súplica de la esposa por la vida espiritual del esposo inconverso, y aunque se tarde 10, 15, 20 años, se deberá orar para ver esas respuestas hechas una realidad. Se ora por la iglesia, se ora por el pastor y por su familia. Si usted ha orado por la vida de una persona y ha habido una bendición, ¿qué hacemos después de que Dios ya nos dio una bendición? Se sigue orando por otra persona. No se terminó. Esto nunca termina. Se hace toda la vida. Y es la actividad más sublime que un cristiano pueda realizar. Porque orar es estar en la presencia de Dios, cara a cara, aunque hasta ahora Él para nosotros sea invisible, pero es real. Dijo Pablo, perseverad en la oración, perseverad en la oración. Sigan orando, no dejen de orar. ¿Se ha cansado usted alguna vez de orar por algo, por alguien? Si la respuesta es sí, Dios por medio de Pablo le está diciendo, persevera en la oración. No te canses, no lo dejes de hacer, sigue orando. La perseverancia en la oración significa fe, es fe. Le estoy mostrando a Dios fe cuando no dejo de orar. ¿Me escuchó? Es fe. De hecho, Jesús en esas palabras dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hace esa pregunta porque conoce el corazón del hombre, que cuando no llega la respuesta en el tiempo que quiere, deja de orar. Y dije, orar es fe, y si deja de orar, ya no hay fe. Se persevera en la oración a pesar de las dificultades. A pesar de las dificultades, se debe seguir orando, cual sea la dificultad. Haya pasado lo que haya pasado, pase lo que pase, nada debe detener su oración. Y Pablo escribió también en Romanos 12:12, constantes en la oración, constantes. Acá dijo perseveren, ahora dice constantes. Si queremos prevalecer con la oración, es decir, si queremos ser triunfadores en la oración, debemos persistir como Jacob, quien luchó contra un ángel toda una noche. Y dice Génesis 32:26 que el ángel le dijo, déjame, le decía el ángel a Jacob, déjame porque raya el alba, ya está amaneciendo. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré.
Así es la oración perseverante. No se deja si Dios no nos bendice. Hasta que Él nos bendiga, ese punto es resuelto y continuamos con otro. No te dejo si no me bendices. Y el varón le dijo, Génesis dice que era un varón, Oseas dice que era un ángel. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has vencido. Y lo bendijo allí. Qué hermoso es cuando después de orar vemos la respuesta. Ya sea un mes después, o un año después, o 5 años después, fuimos vencedores. Prevalecimos, es decir, vencimos. Jacob luchó con el ángel y el ángel le dijo, déjame, ya me quiero ir. Y él dijo, no te dejo si no me bendices. La oración debe tener ese carácter de no rendirse, de no dejar a Dios si no nos bendice. La próxima semana haré algunas aclaraciones porque hasta ahorita parece que estoy diciendo que Dios hará todo lo que yo quiera. No es así, pero comentaremos algo sobre eso la próxima semana. Por ahora no quiero quitarle fuerza a lo que estamos diciendo. La oración tiene respuesta y la oración que vence es la oración perseverante. Esa es la que vence. La que no se rinde. La que le dice a Dios, no te dejo si no me bendices. Le cambiaron a Jacob el nombre. Le pusieron Israel. Entendemos que Israel quiere decir que luchó con Dios y prevaleció. En Hechos capítulo 6 hubo un conflicto entre las viudas de los hebreos y las viudas de los griegos. Eran cristianos todos, pero hubo un conflicto. Y la gente los cristianos fueron con los apóstoles y le dijeron, tenemos un problema. Explicaron el problema. ¿Qué respondieron los apóstoles? Les dijeron, arréglenlo ustedes. Escojan de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y resuelvan ese asunto ustedes, porque nosotros persistiremos en la oración. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Me llama mucho la atención esto. Ellos dijeron, no vamos a dejar de orar para atender esas cosas. Ustedes organícense, escojan a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y que resuelvan ese asunto. Nosotros persistiremos en la oración. Habían entendido que se ora y se ora. Yo sé que también hay que actuar. Lo dijimos la primera vez. Si oro porque Dios me dé un trabajo, oro y salgo a buscar un trabajo. ¿Me escuchó? Si un estudiante va a presentar un examen, ora a Dios y estudia para el examen. Se ora y en ocasiones hay algo que hacer. ¿Está bien? Entonces, ¿qué oración es la que prevalece? ¿Qué oración es la que vence? ¿Cuál? No oí. La oración perseverante. La oración perseverante. Yo sé que esto no es sencillo. Yo cuando me decidí a hacerlo me pasó lo que acabo de comentar, que me pasó esto. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, me sentaba en el comedor, ahí ponía la Biblia, ponía todo, pero mi mente empezaba a irse por otro lado. Mi mente divagaba. Al rato yo estaba pensando en otras cosas y no en la oración. Pero no me di por vencido. Lo seguí intentando hasta que finalmente he logrado, gracias a Dios, que la oración sea algo natural en mi vida.
no se me tiene que decir que ore. Yo sé que es mi necesidad y lo hago. Ojalá y usted entienda que es su necesidad y que se ora siempre y sin desmayar. Así lo enseñó Jesucristo y él mismo fue ejemplo de una vida de oración. Dice Efesios 6:18. Bueno, pero volviendo al tema de esos líderes que dijeron, nosotros vamos a persistir en la oración y en el misterio de la palabra, ustedes resuelvan ese problema. Le quiero decir algo, nunca espere que el pastor haga todo en la iglesia. No lo espere. Yo ni siquiera lo intento. Hago lo que esté en mis manos hacer. Gracias a Dios por los encargados de los ministerios. Gracias a Dios por todos los colaboradores. Porque es gracias a eso que la iglesia sigue adelante. Sé que hay muchas cosas que yo no hago. Pero dije, ni intento, porque no puedo. Hago lo que está en mis manos hacer. ¿Sí me expliqué, hermano? Yo no intento hacer todo. No espere verme a mí en todas partes. No puedo, no lo haré. Haré lo que esté en mis manos hacer, y gracias a Dios por los encargados y por todos los colaboradores. Son muchos, gracias a Dios, son muchos. Si sumo los colaboradores de todos los ministerios, estaríamos hablando de más de 200 personas que participan haciendo el trabajo de la iglesia. Así debe ser. Somos un miembro, somos un cuerpo con muchos miembros, y cada miembro con una función. Bien. Efesios 6:18. En Efesios 6, Pablo explica que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y empieza a describirla, pero termina diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Finalmente, en esa lucha que tenemos contra el enemigo, hay una armadura, pero termina Pablo diciendo la parte más importante, la oración. Y dice, oren en todo tiempo, en todo tiempo. ¿Cómo se ora en todo tiempo? Yo oro cada mañana. Y en el transcurso del día, en cualquier momento en que tenga una oportunidad, elevo a Dios una oración. Una oración breve. Y durante el día estoy así, diciéndole a Dios oraciones de 3 o 4 palabras. La actitud debe ser de oración. Ya lo hice en la mañana, ya estuve un tiempo con Él, gracias a Dios. Ahora durante el día, yo lo sigo haciendo. Eso es orar en todo tiempo. Eso es orar sin cesar. ¿Me expliqué, hermanos? ¿Me escuchó? Yo siempre que voy caminando en algún lugar, siempre que estoy haciendo una fila, siempre que voy manejando, siempre voy elevando a Dios oraciones. Es mi necesidad. No me siento experto en la oración. Lo hago así porque yo necesito a Dios. Orando en todo tiempo, donde yo esté. No necesito aislarme. No necesito separarme como lo hago en las mañanas. En donde esté, elevo a Dios oraciones. Cada vez que alguien de la familia llega a la casa, le digo a Dios, gracias. Cuidaste a mi ser querido, porque sé que fue una bendición. Si hacemos un viaje o alguien de la familia hace un viaje, aparte de orar, cuando todo pasó, gracias Dios, los cuidaste. Gracias. Es una oración de gratitud. Se ora en todo tiempo.
con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice, y velando en ello, y velando en ello. O sea, siempre al pendiente, siempre alertas, siempre con los ojos abiertos, tratando de entender lo que está pasando. Quiero comentar que a veces hay libros donde hablan de la oración de fe. Y quiero explicarle esto porque yo podré usar esa expresión, la oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? Es una oración hecha a Dios de manera sincera, y quien la hace sabe que Dios lo escucha y espera una respuesta. ¿Me escuchó? Es una oración elevada a Dios con sinceridad y que sabe que Dios escucha, ahora espera una respuesta. Esa es la oración de fe. Y es importante aclarar esto porque hay personas que oran para ver qué pasa, no con la convicción de que Dios escuchó. Así que podré yo hablar de la oración de fe, la que se eleva a Dios con un corazón sincero y que sabe que fue escuchado y que sabe que vendrá una respuesta en el tiempo de Dios, el cual dijimos es perfecto. ¿Cómo le hicieron los primeros cristianos después de que Jesús ascendió? ¿Qué hacían? Dice Hechos 1:14, todos estos, o sea, Jesús asciende al cielo, regresa al cielo. ¿Qué hicieron sus discípulos? Dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué hacían? Oraban juntos, perseveraban en oración y ruego. Y fue cuando vino el Espíritu Santo. Estaban orando cuando descendió el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo enfrentaron las dificultades los primeros cristianos? Porque eran encarcelados, porque eran asesinados, eran perseguidos. Un ejemplo está en Hechos 4:24. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, los amenazaron. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, y oraron a Dios. ¿Cómo enfrentaron las dificultades? Con oración. Cuando Pedro fue encarcelado, ¿qué hizo la iglesia? Dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. Así enfrentaron las persecuciones, con oración. Hermano, tal vez usted ha orado muchas veces, pero no ha esperado la bendición. Se ha rendido. Siente que Dios no lo escucha. Eso no es cierto. Desde la primera vez Dios escuchó. Pero Él sabe cómo dirigir las cosas. Él sabe perfectamente qué es lo mejor. Dije hace unos minutos, Él conoce todo, conoce el futuro. Él sabe qué me conviene a mí. Y yo no sé. Yo hasta donde entiendo le digo, Padre, eso es lo que yo entiendo que yo necesito. Y debo decir por eso al final, que sea tu voluntad. Entonces, no se rinda, prevalezca en la oración, sea vencedor, no se desanime, dígale a Dios, no te dejo si no me bendices. Dios me lo cuide, gracias.